Estuve revisando los resultados de una encuesta de Consulta Mitofsky sobre cómo los mexicanos estamos viendo el tema del coronavirus. Y hay algunos datos interesantes que quisiera mostrarles en pantalla y después vamos a conversar con Roy Campos, que es el director de Consulta Mitofsky, que es quien hizo esta encuesta. Miren ustedes, el coronavirus en México, ¿qué nos está diciendo la sexta encuesta nacional que ha hecho Consulta Mitofsky? Pues que más o menos 6 de cada 10 mexicanos tienen miedo a contagiarse de coronavirus. Este miedo ha ido aumentando, a finales de enero eran tan solo 43,9%, cerca de 4 de cada 10 mexicanos, y hoy ya son cerca de 6. Es decir, que claramente está aumentando el miedo al contagio. Luego podemos ver la siguiente lámina, cómo los mexicanos no saben mucho o saben poco de los cuidados y las precauciones que deben tomar para no infectarse. Miren ustedes ese 82,4% que nos muestra cómo los mexicanos en general saben poco acerca de cómo prevenir el contagio del virus. Y en la siguiente lámina, que revisé también, encontramos que 7 de cada 10 mexicanos cree que no hay personas infectadas en su entorno. Y hay más datos en esta encuesta, pero quiero darle la bienvenida vía telefónica a Roy Campos. No lo invitamos al estudio porque estamos en una etapa en la que es mejor el distanciamiento social, pero espero que me escuches, Roy, por allá. Perfectamente, ¿cómo estás, Hernán? Oye, es para que no me contamines. Exactamente, para que no, yo no contamine. Ah, porque es que tú eres adulto mayor, Roy, Así es, yo ya estoy en la etapa de la alta mortalidad. pero yo te veo muy joven a ti, ¿eh? Sí, Bueno, yo también. Roy, Yo ¿qué, también. qué, qué? Deja de platicarte, además de los resultados. Mira, la segunda lámina la leíste un poquito mal. Te voy a Ajá, decir por ok, qué. Porque la gráfica implicaba los dos últimas olas, la quinta ola y la sexto levantamiento. ya. Para que veamos cómo la semana pasada, después de la marcha de las mujeres del día 9, se soltó como tema el coronavirus y todos nos enteramos de qué hacer. Entonces, en la semana previa, que era la quinta levantamiento, nadie sabía qué hacer, nadie estaba interesado. Ahí estábamos, orden del 15-16% sabía de lavarse manos, etcétera. Pero en una semana subió del 15 a prácticamente 8 de cada 10 que ya sabe qué hacer. ¿Por qué, Roy? Entonces, ¿A qué atribuyes este cambio de el opinión? conocimiento, a ver, a las redes sociales, o sea, a Ajá. mensajería instantánea, no a reacción de gobierno, sino que de repente con fake news o con datos nos dijeron lávate manos, nos empezaron a bombardear de todo lo que teníamos que hacer, mensajes de España, mensajes de Italia, mensajes de todos lados, es decir, de repente empezó a darse a conocer que esto podía ser grave. Ajá. Yo creo que el mexicano todavía no lo percibe grave porque no hay muertos. Espérate que empiece a salir algún muerto. Y luego en la última gráfica lo que hay que destacar es solamente el 10% en la semana anterior, en la quinta semana, solamente el 10% decía que hay alguien cerca de él contaminado. Le preguntaba, ¿usted cree que hay alguien cerca de ti que esté contaminado? A ver qué tanto miedo tienes a salir a caminar. Y solamente el 10% decía, hay alguien cerca. En una semana, ese 10% subió al 23%. Es decir, la sola noticia de que ya llegó a México, la semana del 9 de marzo al 15, subió más del doble a aquellos que consideramos que hay alguien cerca. Yo creo que eso va a seguir subiendo. Y algunos otros datos te voy a decir, fíjate, ¿le creemos o no a los datos que nos da el gobierno? Solo 26% dice que los datos que nos da el gobierno son ciertos. Mm. Fíjate nada más, ¿no? Vi también Todo, esa todo, información. Sí. sí, está interesante eso, solo el 26 dice, son ciertos los datos. Alguna otra es, eh, el miedo es a contagiarse, pero no hay miedo a morirse. Ajá. O sea, bien, nada más, son dos miedos. Miedo a contagio, sí, sí, pero no veo muertos. Entonces el miedo a morirse todavía es muy bajo, Mm, es miedo al contagio. mm. Está faltando una campaña Sí, desde el gobierno para que la gente conozca, entienda cómo prevenir el contagio del virus. mira, ¿Qué está a faltando, ver, Roy? primero es el mayor peligro en términos de pandemia de mi generación. Nada que ver con el H1N1, como bien decía Anabel Hernández. Bien, nada que ver. Pero es la primer pandemia
que nos agarra con celulares. O Ajá. sea, es la primera pandemia donde la comunicación es global. Y entonces estamos enterados de lo que hace el presidente de cada país del mundo, de que si Colombia, de que si Ecuador, de que si El Salvador, todo lo que hacen. Y de repente vemos aquí en la mañanera alguien que te dice que no hay bronca. Y eso está chocando, una comunicación que no está acorde a lo que estamos viendo en el mundo. A lo mejor tienen razón, ¿eh? Porque estamos en fase uno. No es alegar si están haciéndolo bien o no, sino que el ciudadano ve otras cosas en el mundo y aquí no ve esas reacciones. Claro. Hay algo más, Roy. No sé si viste, Sí, se publicó sí, también una encuesta del Financiero. sí, Ahí se hablan sobre las medidas preventivas y sí. qué considera la gente que es necesario y qué no es necesario. Y bueno, Mira, aquí la la verdad gente es, cree que es necesario, por ejemplo, sí, utilizar cubrebocas. A ver si en pantalla se puede poner la imagen. mira, Setenta te y dos por resumiré. ciento sabe que hay que utilizar cubrebocas, evitar saludo de besos 69%, Sí, cerrar las sí. fronteras del país, pero llama mucho la atención que solamente 29% de la gente cree que debe quedarse en sus casas en vez de ir a trabajar. ¿Qué te dice Así, esto, Roy Campos? a ver, tiene una razón económica aquí en el fondo. Yo estoy de acuerdo en que hagan todo, pero cuando les preguntamos, yo te lo pregunto de otra manera. Por ejemplo, que restrinjan el transporte público. Restringo el transporte público y paro la ciudad. A ver, los que trabajan al día, los que viven del día, meseros, vendedores ambulantes, todo, ¿cómo les vas a decir enciérrate en tu casa? Te contestan, ¿y quién me da de comer? Entonces, aquí sí hay un segmento que dice, todo lo acepto, pero no me digas que no trabajo. O sea, hay un asunto de razones económicas para decir, no estoy de acuerdo. Además del miedo, ¿eh? Si no hay un miedo alto y además prefiero comer, ¿no? O sea, no tengo miedo a morirme, pues no me hagas quedar en mi casa. Yo creo que falta más información sobre esta distancia que tenemos que guardar, sobre la lentitud del crecimiento, y creo que está bien el epidemiólogo ese que citaste. Más vale que el año que entra nos estemos acordando de este momento, de cómo exageramos y no cómo nos faltó reaccionar. Distanciamiento social que al final va a terminar Sí, siendo la única manera de la detener clave. el crecimiento del contagio. Roy, hay otro dato interesante. Se le pregunta a la gente, considerando sus actividades diarias, su entorno social, su lugar de residencia, entre otros, ¿qué tan probable es que usted pudiera contagiarse de coronavirus? Solamente 15% lo cree muy probable, 34% algo probable, 36% poco probable y 13% nada probable. ¿Te dicen algo estos datos, Roy Campos? Sí, que todavía no hay una conciencia. Mira, si has salido a la calle, yo he salido a la calle por ahí a caminar, no hay gente con tapabocas extraordinaria. La gente, de hecho, ayer que fue día feriado, caminabas y estaba gente paseando agarrados de la mano los novios o con los hijos. No había un temor todavía, ¿no? Todavía los transportes públicos llenos. Yo creo que esto va a evolucionar, espero que no caigamos en casos como Francia o Italia, pero si no es así, el ciudadano va a seguir muy confiado, con toda razón. La economía familiar es primero. Muchas gracias, Roy. ¿Cuándo haces la próxima encuesta? Cada lunes vamos a actualizar el dato. El lunes a ver si entonces podemos hablar. Gracias, Te hasta luego, agradezco Hernán. mucho. Gracias, Roy. Bye.